Buenas tardes a todos. Vamos a hacer un ejercicio de cortocircuito. Tenemos que calcular la corriente de cortocircuito. En esto nos dio una figura que es un núcleo envolvente, un circuito monofásico que tiene un circuito monofásico a tierra. Un ratito. Que tiene un circuito monofásico a tierra. Tenemos tres generadores: generador 1, generador 2, generador 3. Tenemos también tres transformadores. Tenemos la figura, la cual cuenta con tres líneas: línea 1, línea 2 y línea 3. No le puse los datos de las líneas, pero se va a dar a entender en este ejercicio que los datos para las tres líneas, de la longitud y la resistencia de la longitud para 1, 2 y 3 van a ser las mismas. Así que vamos a usar todo esto. Tenemos los datos del generador, la potencia, el voltaje, las secuencias, positiva, negativa y neutra. También tenemos del transformador la potencia y sus secuencias. Están los voltajes enumerados en los transformadores, están también los puntos, todo está enumerado. Y tenemos las impedancias correspondientes, que les había dicho que si el ejercicio es cortocircuito, siempre va a tener estas impedancias en los generadores, o va a contar. En este caso el cortocircuito va a estar en nuestro punto 2, aquí. Va a estar en el punto 2. Ya, entonces comenzamos. Tenemos que asumir los valores bases del ejercicio. Ya, entonces decimos que la potencia del generador va a ser igual a la potencia base. Entonces va a ser 20 megavoltios amperes del generador el, hasta la potencia base 1, que es este de aquí. Entonces va a ser 20 megavoltios amperes. Va a ser igual a la potencia de la potencia base. Que esto va a ser igual a la potencia con base 1. Lo mismo del voltaje. El voltaje del generador va a ser igual al voltaje base. Aquí el voltaje base está en el punto 1. Entonces tenemos que el voltaje del generador 1 es 10. Entonces va a ser 10 kilovoltios. Base 1, base va a ser igual al voltaje con base 1. Listo, ya hicimos el primer paso. Ahora tenemos que sacar el cálculo de las tensiones base y las impedancias. Entonces comenzamos. Para sacar el cálculo de las tensiones tenemos que ocupar la fórmula de relación de voltaje, que es K del transformador 1, porque vamos a comenzar primero con el transformador 1. Entonces vemos la fórmula, siempre va a ser 1 sobre 2. Recuerden, aquí en el gráfico va a ser el punto 1 sobre el punto 2. Por eso es que está voltaje 1 sobre voltaje 2. Entonces la fórmula para la relación de voltaje es esta: 1 sobre 2 voltaje 1 sobre voltaje 2 va a ser igual al voltaje con base 1 sobre el voltaje con base 2. Voltaje 1 es dato, voltaje 2 también es dato, voltaje con base 1 es dato, que lo acabamos de sacar en los valores base. Un momento. Todo esto es voltaje y el que tenemos que despejar es el voltaje con base 2. Vamos al gráfico y tenemos que ver qué datos tiene. ¿Cuánto vale el voltaje con base 1? Habíamos dicho que vale 10. De ahí el voltaje 1 también tenemos dato, el voltaje 2. El voltaje 1 vale 10 y el voltaje 2 vale 69. Entonces aquí simplemente vamos a reemplazar. Hemos dicho que el voltaje con base 1 era 10 y el voltaje 1 también es 10. Multiplicado por el voltaje 2, lo tenemos aquí, que es 69. Por 69, esto nos va a dar igual a 69 kilovoltios. Ya, entonces vamos a nuestro gráfico y tenemos que ver. Desde el punto 2 está aquí el cortocircuito, pero avanza hasta el punto 3, no hay nada que lo interrumpa. Va a ser igual. Y del punto 3 baja hasta el punto 5 y está todo tranquilo. Tiene una línea aquí y no hay nada que lo interrumpa, entonces va a ser todo lo mismo. Entonces decimos que el voltaje con base 2 va a ser igual al voltaje con base 3. Esto va a ser igual al voltaje con base 5. Que es lo mismo que está aquí abajo. ¿Ya? Entonces pasamos al transformador 2. La relación de
de voltaje del transformador 2 va a ser 3 sobre 4, que va a ser igual al voltaje con base 3 sobre el voltaje con base 4. El voltaje 3 es dato, el voltaje 4 también es dato, el voltaje con base 3 es lo que acabamos de sacar, que habíamos dicho que va a ser voltaje con base 2 igual al 3 igual al 5. Entonces el que tenemos que encontrar es el voltaje con base 4. Despejamos, tenemos voltaje con base 3 sobre el voltaje 3 multiplicado por el voltaje 4. Y aquí simplemente vamos a reemplazar. Voltaje con base 3 lo tenemos aquí, es 69. Sobre el voltaje 3 nos vamos al gráfico, vamos al transformador 2. El voltaje 3 es 69. Multiplicado por el voltaje 4, que es 10. Por 10. Esto nos va a dar 10 kilovoltios, el voltaje 4. Ahora pasamos al transformador 3. Va a ser 5 sobre 6, igual al voltaje con base 5 sobre el voltaje con base 6. Voltaje 5 es dato, voltaje 6 es dato, voltaje con base 5 también es dato. Tenemos que despejar el voltaje con base 6. Despejamos, nos va a quedar voltaje con base 5 sobre el voltaje 5 multiplicado por el voltaje 6. Entonces aquí simplemente vamos a reemplazar. El voltaje con base 5 lo tenemos aquí, lo que acabamos de sacar es 69 sobre el voltaje 5 multiplicado por el voltaje 6. Vamos al gráfico y nos vamos al transformador 3. El voltaje 5 vale 69 y el voltaje 6 vale 10. El voltaje 5 es 69 multiplicado por el voltaje 6, que es 10. Entonces esto nos va a dar 10 kilovoltios. Listo, ya tenemos todos los voltajes base y entonces lo vamos a anotar. Voltaje con base 1 habíamos dicho que vale 10. Lo sacamos en los valores base. 10 kilovoltios. El voltaje 2 lo tenemos aquí. El transformador 1. El voltaje 2, 3 y 5 van a ser lo mismo, que es 69 kilovoltios. 69 kilovoltios. El 3 también 69. Y el 5. El voltaje 4 es el que sacamos en el transformador 2, que vale 10 kilovoltios. Y el voltaje 6 es el último que sacamos en el transformador 3, que es este, que también es 10 kilovoltios. Listo, ya sacamos las tensiones bases. Ahora tenemos que sacar el cálculo de las impedancias bases de todo el gráfico. Entonces, comenzamos. La impedancia de base 1 va a ser igual al voltaje con base 1 elevado al cuadrado sobre la potencia base. Entonces, primero vamos a irnos al gráfico y vamos a ver cuánto vale la potencia base, porque acá ya lo tenemos anotado en los voltajes base. La potencia base entonces vale 20 megavoltios amperes, que está en el primer punto donde asumimos los valores base. Entonces, reemplazamos. 20, como está en megavoltios amperes, tenemos que hacer desaparecer el mega, entonces va a ser por 10 elevado a 6, junto con sus respectivas unidades, voltios amperes. ¿Cuánto vale el voltaje con base 1 elevado al cuadrado? Aquí está, lo tenemos que vale 10 kilovoltios. En este caso tenemos que hacer desaparecer el kilo, entonces va a ser 10 por 10 elevado a 3. Y todo esto también tiene que estar elevado al cuadrado porque así lo indica la fórmula, junto con su respectiva unidad, que sería voltaje al cuadrado. ¿Ya? Entonces, aquí simplemente lo sacan con su calculadora y les va a dar 5 ohmios. Lo mismo aquí el voltaje base 2 elevado al cuadrado es 69. Es 69. Como está en kilovoltios, tenemos que hacer desaparecer el kilo por 10 elevado a 3. Y esto, como lo dicta la fórmula, tiene que estar elevado al cuadrado, junto con su respectiva unidad, que sería el voltio al cuadrado. Sobre la potencia base que habíamos dicho que es 20 megavoltios amperes. Lo mismo, para hacer desaparecer el mega por 10 elevado a la 6. Elevado a 6. Junto con sus respectivas unidades. Esto les va a dar, cuando lo sacan en su calculadora, les va a dar 238.05 ohmios. Que esto va a ser igual, como les había dicho, va a ser lo mismo que en el transformador 1. Va a ser igual al del punto 2 al punto 3 y del punto 3 al punto 5. Como lo muestra en el gráfico. Un momento, por favor.
no entró nadie, alguien entró. Pero bueno, ya, continuemos. Nos habíamos quedado aquí. Entonces nos vamos al gráfico, viene del punto 2 al punto 3 y del punto 3 viene hasta el punto 5. Entonces va a ser la impedancia con base 3 va a ser la impedancia con base 2 va a ser igual a la impedancia con base 3, que también va a ser igual a la impedancia con base 5. ¿Ya? Entonces ya terminamos el segundo, falta del cuarto y del sexto, porque ya sacamos del 3 y del 5. Entonces reemplazamos datos, el voltaje de base 4 elevado al cuadrado sobre la potencia base. Vamos a cuánto vale el voltaje 4, con base 4 es 10. 10 kilovoltios elevado a 3 para hacer desaparecer el kilo. Todo esto elevado al cuadrado como lo dicta la fórmula, junto con su respectiva unidad elevada al cuadrado. Sobre la potencia base que va a ser 20 megavoltios amperes. A las 6 sobre voltios amperes, sus respectivas unidades. Esto nos va a dar 5 ohmios. Lo mismo ahora con la impedancia con base 6. 10 kilovoltios. En este caso para despejar el kilo es por 10 elevado a 3. Esto elevado al cuadrado como lo dicta la fórmula. Sobre la potencia base que habíamos dicho que es 20. Junto con sus respectivas unidades. Esto les va a dar 5 ohmios. Listo, ya terminamos ya la primera parte. Ahora tenemos que ir a sacar los valores, los cálculos de valores por unidad de los generadores y de los transformadores. Entonces comenzamos con comenzamos con el generador 1. Vamos al gráfico y tenemos que ver los datos que nos da la potencia y el voltaje y las secuencias. Entonces nos vamos al generador 1 y nos dice imaginario multiplicado por la pérdida o la secuencia. En este caso aquí usamos las tres secuencias, vamos a usar la positiva, la negativa y el neutro. Aquí simplemente vamos a reemplazar X del generador, el porcentaje de pérdida, como vamos a comenzar con la secuencia positiva, es 18. Ponemos 18 sobre 100, porque es el porcentaje, multiplicado por el voltaje del transformador 1 viejo sobre el voltaje del transformador 1 nuevo. Todo esto elevado al cuadrado, multiplicado, perdón, comencé por el transformador, por el generador. Habíamos dicho que es 18 sobre 100. Ya, entonces comenzamos por los generadores. Disculpad, me fui a los transformadores. Entonces el voltaje del generador viejo sobre el voltaje del generador nuevo, todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del generador nuevo sobre la potencia del generador viejo. Entonces comenzamos, habíamos dicho que el porcentaje de pérdida o la secuencia positiva es 18 sobre 100. Ahora tenemos que sacar los datos. Los valores viejos son los del gráfico, los valores nuevos es lo que sacamos en los valores bases, les había dicho. Entonces vamos al gráfico y tenemos que ver cuánto nos da el voltaje del generador viejo. Es 10, aquí está, es este de aquí. Es 10 del generador 1. Entonces va a ser 10 sobre el voltaje del generador nuevo. Nos vamos a los valores bases. El voltaje del generador nuevo va a ser 10, aquí está. También va a ser 10. Y todo esto va a estar elevado al cuadrado. Ahora la potencia del generador nuevo. Esto va a salir de la potencia base. Nos vamos al gráfico y vamos. La potencia base vale 20. 20 sobre la potencia del generador viejo. Nos vamos al gráfico y ¿cuánto nos da de potencia? El generador nos da 20, aquí está. Ahora, así como lo hicimos para el positivo, tenemos que sacar para el negativo y para el neutro. Y si aquí simplemente vamos a reemplazar el dato que nos va a dar en la secuencia, que está en nuestro gráfico, nos da la potencia del generador, el voltaje del generador, y aquí están las secuencias. Las tres secuencias, la positiva, la negativa y la neutra. Ya hicimos con el positivo, tenemos que sacar con el negativo que es 80% y neutro que es 150. Entonces vamos a reemplazar. Entonces en vez de 18 va a ser 80 y en el neutro va a ser 150. ¿Listo? Entonces ustedes... Un momento, por favor. Ya. Entonces, ustedes lo van a sacar con su calculadora y les va a dar los siguientes resultados.
En la secuencia positiva les va a dar 0,18, imaginario 0,18, en la negativa les va a dar 0,80 y en la neutra les va a dar 1,50, imaginario, los tres imaginarios. Ahora pasamos al generador 2. Para el generador 2 vamos al gráfico y tenemos que ver los datos que nos está dando. Nos da la potencia, nos da el voltaje, nos da las secuencias. Pero como aquí no estamos sacando, o sea, aquí no estamos sacando valores nuevos del generador tanto para el voltaje como la potencia, entonces aquí los valores se van a repetir. Entonces nos vamos a la fórmula del generador 2, vemos que nos pide las pérdidas o la secuencia en porcentaje, entonces vamos al gráfico y el primero nos dice que es en la secuencia positiva 18. 18 sobre 100, estamos en el generador 2 por si acaso, en el generador 2. Multiplicado por el voltaje del generador viejo sobre el voltaje del generador nuevo del generador 2. Pero como les había dicho, como no sacamos valores nuevos ni no tenemos valores nuevos, se repiten los valores para el voltaje y para la potencia. Entonces, ¿cuánto va a ser el voltaje? Es 10. Entonces se repite, tanto para el viejo como para el nuevo. Va a ser 10 sobre 10 multiplicado. Todo esto va a estar elevado al cuadrado. Ahora de la potencia, nos vamos al gráfico y la potencia es 20. Y entonces se va a repetir tanto para el nuevo como para el viejo. 20 y 20. Espera un momento, por favor. Ya, seguimos. Ya entonces lo mismo aquí. Ya terminamos del generador 2. Ahora tenemos que sacar para la secuencia neutra y para la secuencia para el negativo y para el neutro. Entonces aquí reemplazamos. Vemos que el negativo nos da 80 y el neutro 150. Y ustedes lo sacan con su calculadora y les va a dar 0,18. En el negativo les va a dar 0,80 y en el neutro les va a dar 1,50. Ahora pasamos al generador 3. Lo mismo que el generador 2, como aquí no vamos a sacar valores nuevos, los valores del generador para el voltaje y la potencia se van a repetir. Lo único que va a cambiar es aquí la pérdida o la secuencia, el valor de la secuencia. Entonces, vamos al gráfico, bajamos al generador 3 y tenemos que ver cuánto nos está dando. 20 en la potencia del generador 3, en el voltaje 10 y la secuencia es 18, 80 y 150. Entonces comenzamos con la positiva, que va a ser 18. 18 sobre 100, como lo dicta la fórmula, porque está en porcentaje. El voltaje del generador 3 va a ser 10, lo tenemos aquí. El voltaje va a ser 10 sobre, como les había dicho, entonces no hay valores nuevos, entonces se repite. Y todo esto va a estar elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del generador nuevo, tanto del generador nuevo y del viejo. Entonces vemos cuánto es la potencia, es 20. Y como les había dicho, se va a repetir el valor. 20 sobre 20. Entonces ustedes tienen que sacar, aparte de la secuencia positiva, para la secuencia negativa. Para la negativa y para la neutra, perdón. Reemplazamos, para el negativo nos da la secuencia negativa 80 y para el neutro 150. 150. Y lo sacan con su calculadora para los tres, con imaginario. 0,18 para el positivo, 0,80 para el neutro y 1,50 para el neutro, y para el negativo era 180, perdón. Ahí está. Ya terminamos de los transformadores. Ahora tenemos que ir para los transformadores. Tenemos que sacar los valores para los tres transformadores. Entonces, comenzamos con el transformador 1. Nos vamos al gráfico. Aquí está el transformador 1. Nos pide el imaginario del X del transformador 1. Vamos a comenzar con la secuencia positiva. ¿Cuánto vale? 8%. Va a ser 8 sobre 100. Perdón, 8 sobre 100 multiplicado por el voltaje del transformador 1 viejo sobre el voltaje del transformador 1 nuevo. Y todo esto va a estar elevado al cuadrado. ¿Y cuál es el voltaje del transformador 1 viejo? Es el que está en el gráfico. Nos vamos al gráfico, en el transformador 1, que va a ser este de aquí, que va a ser este. Va a ser el voltaje del transformador 1 viejo, va a ser este de aquí, que va a ser el 10. Entonces, reemplazamos.
10 sobre el voltaje del transformador 1 nuevo. Nos vamos al gráfico y va a ser el valor base. ¿Cuánto es? Es 10 también. Reemplazamos. Ahora tenemos que sacar la potencia de los transformadores, del transformador 1 nuevo y del viejo. Entonces la potencia del transformador 1 nuevo va a ser el valor base. El valor base es 20. Sobre la potencia del transformador 1 viejo, que va a ser el que está en el gráfico. En este caso nos vamos al transformador 1 y nos dice que es 25. Ahora, lo mismo para los tanto como para los generadores y transformadores. De hecho, todo lo que hagamos esto de aquí adelante ya hay que hacer las tres secuencias. Entonces, sacamos para el negativo y para el neutro. Y aquí solo tenemos que cambiar el valor de las secuencias. El valor de xt1 de las secuencias. Nos vamos al gráfico y nos dice que para el negativo es 8% y para el neutro es 40%. También para el negativo 8 y para el neutro va a ser 40. ¿Ya? Entonces, lo sacamos con la calculadora y esto nos va a dar para el positivo 0,064 imaginario. Lo mismo para el otro va a dar 0,064 imaginario y para el neutro nos va a dar 0,32. Ya terminamos el transformador 1. Ahora vamos a hacer el transformador 2. Pasamos al transformador 2 y es lo mismo. Aquí tenemos la pérdida del transformador 2 o la secuencia. Tenemos que hacer de las tres secuencias la positiva, la negativa y la neutra. Sobre 100 porque está en porcentaje, multiplicado por el voltaje del transformador 2 viejo sobre el voltaje del transformador 2 nuevo. Todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del transformador 2 nuevo sobre la potencia del transformador 2 viejo. Entonces, reemplazamos datos. ¿Cuánto vale la secuencia? Vamos a comenzar con la secuencia positiva. Nos vamos al gráfico. Nos vamos al transformador 2, que va a ser 8%. Sobre 100. Ahora, ¿cuánto vale el voltaje del transformador 2 viejo? Nos vamos al gráfico y es el valor que tiene el voltaje 3, que es 69. 69 sobre el voltaje del transformador 2 nuevo. ¿Y cuánto vale el voltaje del transformador 2 nuevo? Es el valor del voltaje con base 2, que es igual al voltaje con base 3, que va a ser igual al voltaje con base 5. Es el valor que sacamos aquí en las tensiones base. Aquí está. Este es el que sacamos en el transformador 1. El voltaje con base 2 igual al voltaje con base 3 igual al voltaje con base 5 va a ser 69. Tenemos aquí. Entonces nos vamos al transformador y es 69. Multiplicado por la potencia del transformador 2 nuevo. ¿Cuánto vale el transformador 2 nuevo? Es el valor base que tenemos, que es 20. Sobre la potencia del transformador 2 viejo, que es lo que tenemos en el gráfico. Vemos que es 25 del transformador 2. 25. Ahora nos falta para la secuencia negativa y para la neutra. Entonces aquí simplemente vamos a reemplazar cuánto es el valor de la secuencia o de la pérdida, como quieran llamarlo ustedes, que es 8 en el negativo y 40 en el neutro, en el transformador 2. Y 40. Entonces esto nos va a dar en la secuencia positiva del transformador 2, nos va a dar que vale 0,064. Ustedes lo pueden sacar con su calculadora. Para el negativo también nos va a dar el mismo resultado, 0,064. Y para el neutro nos va a dar que vale 0,32 imaginario respectivamente. Ahora pasamos a hacer el transformador 3. Entonces, el imaginario multiplicado por el x de transformador 3, multiplicado por el imaginario, multiplicado por el x de transformador 3, sería la secuencia o la pérdida. Como está en porcentaje va a ser sobre 100, multiplicado por el voltaje del transformador 3 viejo sobre el voltaje del transformador 3 nuevo, elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del transformador 3 nuevo sobre la potencia del transformador 3 viejo. Entonces reemplazamos datos, nos vamos al gráfico y nos vamos al transformador 3, que va a ser este de aquí. Entonces, nos dice que cuánto es el porcentaje de pérdida, 8%. Entonces reemplazamos 8 sobre 100 multiplicado por el voltaje del transformador 3 viejo. Nos vamos al gráfico y vemos que el voltaje 5 es 69. Este va a ser nuestro
nuestro valor viejo es 69. Sobre el voltaje del transformador 3 nuevo, que este va a ser este valor de aquí que tenemos. El voltaje con base 2 igual al voltaje con base 3 igual al voltaje 5, va a ser 69. Multiplicado por la potencia del transformador 3 nuevo. En este caso es el transformador 3, la potencia del transformador 3 nuevo va a ser el valor base, la potencia base. En este caso la potencia base es 20. Entonces reemplazamos 20 sobre la potencia del transformador 3 viejo, que es el valor que tenemos en nuestro gráfico. Entonces la potencia del transformador 3 viejo va a ser 25. Entonces reemplazamos, va a ser 25. Y ahora lo mismo, tenemos, ya que terminamos de la secuencia positiva, para el negativo y para el neutro vamos a sacar. Y reemplazamos datos. Nos vamos al gráfico y cuánto nos da, 8% en el positivo, 8% en el negativo y 40% en el neutro. Entonces reemplazamos y ahí está. Entonces esto ustedes lo sacan con su calculadora y les va a dar que vale 0,064 imaginario respectivamente. Y en el negativo y imaginario 0,064. Y en el neutro les va a dar 0,32 imaginario respectivamente. Ya terminamos de los generadores y los transformadores. Ahora, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría hacer de las líneas que tiene del punto 2 al punto 3. Y vemos que hay 3 líneas. Y como les había dicho al comienzo del ejercicio, no le puse los datos aquí, pero aquí se va a dar a entender que los datos de la línea 1 va a ser el mismo dato para el 2 y para el 3. Entonces, nos vamos y comenzamos con la primera línea. La fórmula de la primera línea va a ser la resistencia de la longitud de la línea por la longitud. La resistencia de la longitud de la línea por la longitud sobre la impedancia con base 3. O puede ser con impedancia con base 2, que es lo mismo. Por la distancia que tiene. De aquí hasta aquí. Entonces seguimos. Entonces aquí vamos a reemplazar datos. Entonces tenemos que ver cuánto vale. Entonces la primera resistencia de la longitud secuencia positiva es 0.3 ohmios kilómetros. Entonces vamos a reemplazar. Va a ser 0 imaginario 0.3. Pero aquí voy a poner una multiplicación, me faltó algo. Esto es multiplicado por imaginario. Por la longitud, y de ahí sale esto. La resistencia de la longitud o la longitud sobre la impedancia con base 3. Entonces, multiplicado, esto va a ser ohmios sobre kilómetros. Es el primer valor de la resistencia de la longitud de esto. Multiplicado por la longitud, nos vamos al gráfico y la longitud de la línea 1 va a ser 100. Multiplicado por 100 kilómetros sobre la impedancia base 3. Ustedes le pueden poner si quieren impedancia base 2 o impedancia base 3 o impedancia base 5. Va a ser lo mismo porque están las 3 líneas aquí. No va a cambiar eso mucho. Viene de este aquí o este aquí. Entonces, ¿cuánto es la impedancia en base 3? Vale 238.05. 238.05 ohmios. Entonces, sacamos tanto de la secuencia positiva para la negativa. Digo, para la negativa y para la neutra. Entonces aquí simplemente es cuestión de reemplazar. Nos vamos a gráfico de cuánto vale en la secuencia positiva, 0,3, 0,3 y 1,5. Y 1.5 en el neutro. A ver, 0,3, 0,3 y 1.5 en el neutro. Ya, está todo bien. Ustedes lo hacen para las 3 secuencias como les había dicho. Y entonces esto le va a salir en su calculadora. En el positivo les va a dar 0,1260 imaginario. En el negativo les va a dar 0,1260 también imaginario. Y en el neutro es el que cambia porque es 1,5 la resistencia a la longitud. Esto les va a dar 0,63011 imaginario. Ahora lo mismo se tiene que repetir para las otras dos líneas.
Como se repiten los datos, aquí simplemente vamos a copiar y pegarlo. Para la línea 2. Para las 3 secuencias la negativa. Para la neutra. Entonces, les había dicho entonces aquí va a ser para la primera 0,3 la resistencia a la longitud, para la negativa 0,3 también la resistencia a la longitud y para la neutra va a ser 1,5, entonces aquí va a cambiar 1,5. Aquí está la fórmula, esta es la fórmula, la resistencia a la longitud multiplicado por la longitud, para que se vea bien. Esto se los voy a subir yo al Classroom, ahora lo estoy corrigiendo. Una pregunta, ST2 nuevo, ¿cuál yo? No puedo verlo. ¿En cuál, disculpa? Por ejemplo, ST2 nuevo, ¿no es? ¿Dónde lo hallo? En ST2, el de acá, el transformador 2 de sí, esto de aquí. ST2 viejo. Ya, voy. Transformador 2. Ya. ST2, el transformador 2 viejo, es el que está en el gráfico, este de aquí. Todo lo que esté en el gráfico, o sea, los valores que esté en el gráfico, estos son los valores viejos. Y lo nuevo es lo que está en los valores base. ¿Entendiste? Sí, sí, gracias. De ahí sale. De ahí va a salir siempre, acuérdense de eso. Siempre los valores viejos son los que están en el gráfico y los valores nuevos es lo que vayamos a sacar. Son los valores que hemos sacado aquí. El valores base, las tensiones, todas esas cosas que hemos sacado. ¿Listo? De ahí sale. Si tienen alguna pregunta así, no me dicen nomás y le respondo. Ya, entonces, estoy corrigiendo aquí esto. Por la longitud. Listo, por longitud. Listo. Ahora los mismos valores van a ser porque son los mismos valores para las tres líneas. Entonces el resultado va a ser 0,1260 para la secuencia positiva. Para la negativa va a ser lo mismo, 0,1260. Y para la neutra, como es 1,5 en la resistencia de la longitud, porque esta es la resistencia de la longitud multiplicado por la longitud sobre la impedancia con base 3. O pueden ponerle base 2 o base 5, va a ser lo mismo. Entonces en el neutro les va a dar 0,63011. Entonces aquí vamos a repetir lo mismo. Simplemente vamos a cambiar. Como se repiten los datos, simplemente es cuestión de reemplazar, pero ustedes tienen que hacerlo a su hojita. Entonces la fórmula va a ser la resistencia de longitud multiplicada por el imaginario por la longitud sobre la impedancia con base 3 o base 5 o base 2, dependiendo de ustedes. Entonces esto va a quedar la resistencia de la longitud multiplicada por la longitud sobre la impedancia con base 3. Ya les había dicho que hay tres líneas, línea 1, están aquí línea 2 y línea 3. Están todo enumerado. Entonces, tenemos para la secuencia positiva 0,3 en la resistencia en la longitud, para la negativa también es 0,3 y para la neutra es 1,5. Reemplazamos los datos, la longitud también va a ser 100 kilómetros sobre la impedancia con base 3 o base 2 o base 5 que va a ser 238,05 ohmios. Está todo con sus respectivas unidades. Entonces para la positiva nos va a dar 0,1260, para la negativa también nos va a dar 0,1260, para la neutra nos va a dar 0,63, perdón, 0,11. Ya, hasta ahí estamos bien. Si tienen alguna pregunta me dicen porque vamos a continuar ya. Vamos a continuar, ya está un poquito larguito. Ya, entonces continuamos. Ahora que terminamos de hacer ya los cálculos de los generadores, de los transformadores y las líneas respectivas, tenemos que hacer nuestro circuito equivalente. Y vamos a comenzar con la secuencia positiva. Ya, entonces esto lo van a armar viendo su gráfico. Ya, entonces vamos a comenzar con el generador 1.
el circuito equivalente, aquí está el X del generador 1, está el punto 1 respectivo, el punto 1 del transformador. Pasa el punto 1, aquí está el X del transformador 1, sigue y aquí está el núcleo el núcleo envolvente. Aquí está el núcleo envolvente que pasa por el punto 2, y en el punto 2 está el cortocircuito. Aquí está la línea 1 y en el núcleo envolvente aquí están las dos líneas respectivas porque lo dice en el gráfico, en las dos líneas. Está el punto 2, 3, baja hacia abajo y está el punto 5. El punto 5, aquí están las líneas, no se van a olvidar anotar eso. Pasa el punto 3, está el transformador 2, lo pueden ver aquí. Y del transformador 2 está el generador 2 y está el punto 4 también. Está el punto 4 y el punto 4 sigue y está el generador 2. Del punto 5, del núcleo envolvente, sigue, está el transformador 2, sigue el punto 6 y está el generador. Lo pueden ver acá. Está el transformador 3, del punto 6 pasa y está el generador 3. Y aquí está mi puesta a tierra. Y ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer una transformación aquí de delta estrella, solo para esto de aquí, para esta línea. Entonces, comenzamos. Ya vamos a hacer el delta estrella. Aquí está la formulita de conversión de delta estrella. Aquí vamos a comenzar desde R3 a 2 a 1. De aquí al revés vamos a comenzar, en todo caso. Ya lo transformamos a delta estrella, queda el X de la línea 1, X de la línea 2, X de la línea 3. Y adentro está ZA, ZC y ZD. Entonces, aquí ya tenemos que empezar a hacer nuestros cálculos. Vamos a comenzar con la conversión de delta estrella. Como les había dicho, vamos a comenzar desde el 3, 2 y luego 1. Vamos a ir al revés. Entonces, comenzamos. Esta es la fórmula de delta estrella que está aquí. Esta fórmula es la que estamos ocupando en esto. Aquí las 3. Pero aquí estamos comenzando del 3, luego el 2 y luego el 1. Si ustedes lo pueden ver. Aquí como está. En base a esto, lo que está aquí, sale esto, por si acaso. Entonces aquí está X de la longitud 3 multiplicado por X de la longitud 2 sobre las longitudes 3, 2 y 1 se suman. Y como estamos en la secuencia positiva, solo vamos a usar valores positivos, por si acaso. Solo los valores positivos, porque eso nos pide. Y como les había dicho, están las tres secuencias positivas, negativa y neutra, y entonces vamos a usar solo valores positivos. Entonces empezamos. Comenzamos con esto, con el primero. O sea, que les he dicho que está al revés, entonces reemplazamos cuánto vale el X de la longitud 3. Nos vamos a los transformadores y está la línea 3. El X de la longitud 3 positivo vale imaginario 0.1260. Entonces reemplazamos imaginario 0.1260 multiplicado por el X de la longitud 2. Nos vamos a buscar cuánto vale en la línea 2. X vale 0.1260. Entonces reemplazamos imaginario 0.1260 sobre las tres longitudes positivas. Vamos a los transformadores y vemos. Para la línea 1 positiva vale 0.260. Para la línea 2 también vale 0.260. Y para la línea 3 en positivo también vale 0.260. Entonces reemplazamos. Imaginario 0.1260 más imaginario 0.1260 más imaginario 0.1260. Ustedes lo sacan en su calculadora y esto les va a dar imaginario 0.042 respectivo. Ahora lo mismo tenemos que hacer para el ZC, que vendría a ser el 2. Por si acaso estamos comenzando del 3, luego del 2 y luego del 1. De aquí. Porque esto es una conversión delta estrella. Entonces reemplazamos. El X de la longitud 3, ¿cuánto habíamos dicho que vale? 0.260, se repite. 0.1260 positivo. Por si acaso, aquí está. Longitud 3 positivo imaginario 0.1260. Multiplicado por el X de la longitud 1, que también es imaginario 0.1260. A ver, sí, imaginario. Aquí está la longitud 1, de la línea 1. X de la línea 1, positivo. Sobre las tres líneas en positivo, X de las tres líneas. Va a ser 0.260 positivo, para la línea 2 va a ser 0.1260 también, y para la línea 3 positiva también va a ser 0.1260. Básicamente se repiten los tres. 0.1260 más 0, imaginario 0.1260 más el imaginario 0.1260.
Esto les va a dar imaginario 0,042. Ahora lo mismo, por lo que estamos viendo, se repite nomás el valor de las tres líneas en positivo. Entonces vamos a copiar tal y como está nomás. ¿Cuánto vale aquí de la línea 1 positiva? Imaginario 0,260, perdón. Multiplicado por el x de la longitud 2 de la línea 2, que es imaginario 0,1260. Sobre las tres líneas positivas, entonces va a ser, habíamos dicho que se repite el valor porque son lo mismo, imaginario 0,1260 más imaginario 0,1260 más el imaginario 0,1260. Lo estamos sacando de los valores de las líneas por si acaso esos valores. Aquí está. Positivo 0,1260, para la línea 2 positivo 0,1260 y para la línea 3 positivo 0,1260. Entonces esto nos va a dar imaginario 0,042. Ya tenemos el primero. Ahora que hicimos de la transformación de delta estrella, tenemos que hacer de lo que queda lo que queda el resto. En este caso va a estar todo esto en serie. Y yo le puse valores respectivos. Va a ser ZE, ZH y ZF. Y todo esto va a estar en serie. El generador 1 con el transformador 1 está en serie. El transformador 2 con el generador 2 está en serie. El transformador 3 con el generador 3 también está en serie. Entonces hacemos los cálculos. Vamos a comenzar con el ZH. El X del transformador 2 lo tenemos aquí, más el X del generador 2. Y como seguimos y como estamos en secuencia positiva, porque vamos a anotarlo aquí, positiva. Es la secuencia positiva, solo vamos a usar valores positivos. Entonces tenemos que irnos al valor del transformador 2 positivo. Nos vamos a la hoja de transformadora y nos vamos al transformador 2. ¿Cuánto vale el X del transformador 2 positivo? 0 imaginario 0,064. Entonces reemplazamos imaginario 0,064 más el X del generador 2 positivo, porque es secuencia positiva. Nos vamos al generador 2 y tenemos que el generador 2 es positivo, vale 0,18 más imaginario 0,18. Entonces ustedes lo suman con su calculadora y sacan el resultado y esto les va a dar 0, no, imaginario 0,244. Ese es el valor que les va a dar. Ahora tenemos que sacar el ZE. Aquí está el ZE, que es el X del generador 1 positivo más el X del transformador 1 positivo. Entonces vamos al generador 1. ¿Cuánto vale el generador 1 en X del generador 1 positivo? Es imaginario 0,18. Imaginario 0,18. Más el X del transformador 1 positivo, porque seguimos en secuencia positiva. Entonces nos vamos al transformador 1 y vemos que vale imaginario 0,064. 0,064. Y esto nos va a dar imaginario 0,244. Un ratingo, me están llamando. Ya, van a disculpar. Ya, seguimos. Nos va a dar, en el ZE nos va a dar imaginario 0,244. Ahora vamos a sacar el ZF. El ZF es, como está en serie, es el X del transformador 3 más el X del generador 3. Entonces, vamos a buscar primero el generador 3. Vamos al generador 3 y el valor positivo del generador 3 es 0, imaginario 0,18. Un momento, por favor. El X del generador 3 entonces va a ser imaginario 0,18. Entonces lo anotamos en valor y positivo 0, imaginario 0,18. Más el X del transformador 3 positivo. Nos vamos a la hoja de transformadores y buscamos el transformador 3. El de X del transformador 3 positivo vale imaginario 0,064. 0,064. Sumamos y nos va a dar imaginario 0,244. Listo. Ya lo
Simplificamos, ya lo reducimos. Ahora tenemos que rehacer nuestro gráfico. Lo reducimos y nos va a quedar algo así. Estos dos se vuelve uno solo, esto se vuelve uno solo, esto se vuelve uno solo. Estos tres que están en serie se van a volver uno solo. Te lo voy a acercar un poquito para que puedan ver. Como ya sacamos esto de delta estrella, lo que va a desaparecer va a ser esto, va a desaparecer esto y va a desaparecer esto. Y solo lo que está en verde es lo que me está quedando en mi gráfico, una vez que ya lo hayamos reducido. En este caso ya lo reducimos y nos va a quedar solo esto, nos va a quedar uno de esto, uno de esto y uno de esto, que es la reducción que va a ser el ZE, el ZF y el ZH, como lo vamos a ver a continuación. Aquí está mi gráfico reducido, les había dicho, está el ZE, aquí están el ZA, el ZC y el ZD. No podemos ponerlo en serie esto porque está aquí mi cortocircuito. Un poco antes de ZA está el cortocircuito. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo llevar en serie el ZC con el ZH y le puse el valor de ZK. El ZD y el ZF pueden también reducirse y le puse el valor que vale ZI. Y como está en serie se suma. Entonces vamos a comenzar con el ZI. ¿Cuánto vale el ZD? Vamos a buscar cuánto vale el ZD. Lo acabamos de sacar. Y vale imaginario 0,042. Imaginario 0,042. Más el ZF, lo acabamos de sacar hasta aquí arriba, va a ser imaginario 0,244. Esto nos va a dar, esto nos va a dar que vale imaginario 0,286 respectivamente. Ahora tenemos que sacar del ZK, que es la suma, que es como está en serie, se suma el ZC más el ZH, como lo vemos aquí. Entonces, vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale el ZC? Nos vamos hasta arriba en la primera reducción, ahí sacamos ZC, vale imaginario 0,042. Imaginario 0,042. Más ZH. ¿Cuánto vale ZH? Vamos a buscar cuánto vale ZH, que lo acabamos de sacar. ZH vale imaginario 0,244. Imaginario 0, perdón. Imaginario 0,244. Y esto nos va a dar imaginario 0,286. Ahora tenemos que reducirlo. Esto se va a volver uno solo y esto también se va a volver uno solo. Y nos va a quedar... Ay, perdón. Nos va a quedar ZA. Esto de aquí, perdón, aquí está ZE. ZE. Nos va a quedar ZA, ZE. Aquí está el cortocircuito. Y aquí está reducido el ZD, el ZI está aquí. Y el ZC y el ZH está el ZK. Queda reducido. Y como esto va a quedarnos en paralelo. Entonces aplicamos la fórmula de paralelo para los circuitos paralelos y reemplazamos datos. ¿Tenemos el valor de ZI? Sí. ¿Tenemos el valor de ZK? Sí, lo tenemos ambos datos. Entonces aquí simplemente es cuestión de reemplazar datos. Entonces, ¿cuánto vale ZI? Imaginario 0,286 multiplicado por ZK, que lo tenemos que vale igual ser imaginario 0,286. Lo mismo va a ser abajo, solo que abajo se va a sumar. Imaginario 0,286 más imaginario 0,286. Esto les va a dar como resultado imaginario 0,143. Ustedes lo pueden sacar con su calculadora si quieren. Listo, ya lo reducimos. Ahora nos va a quedar uno solo. Va a quedar el ZE, va a quedar el ZA. Acá va a estar el cortocircuito y esto se va a reducir en uno solo, que va a ser el ZM, como lo tenemos aquí. Esto lo podemos llevar, ya está en serie esto. Entonces va a llegar a sumarse. Va a estar mi cortocircuito aquí y va a quedar el ZE aquí solo porque no se puede hacer nada mientras está nuestro cortocircuito respectivamente. Entonces simplificamos el ZA con el ZM y va a estar en serie y reemplazamos datos. ¿Cuánto vale el ZM? Lo acabamos de sacar, que es imaginario 0,143 más el ZA, que es lo primero que sacamos en nuestra secuencia positiva. Nos vamos aquí en delta estrella. ZA vale imaginario 0,042. Bajamos. Ser imaginario 0,042. Esto le va a dar como resultado, les va a dar imaginario 0,185.
Una vez que reducimos ya esto, nos va a quedar ZE y ZN, y esto lo vamos a... Bueno, disculpa, aquí me olvidé ponerle la puesta a tierra. Aquí hay una puesta a tierra, pero ustedes la anotan para no perder tiempo. Aquí hay una puesta a tierra. Siempre tiene que... Su gráfico tiene que tener su puesta a tierra. Me van a disculpar si no lo puse. Es importante eso. Lo mismo aquí, sigue con su puesta a tierra. Ya, entonces, como ya simplificamos ZA y ZM y nos queda ZN, aquí ya recién podemos llevarlo a paralelo, el ZE y el ZN. Y una vez que reduzcamos esto y quede uno solo, esta va a ser nuestra secuencia positiva y este va a ser el valor que vamos a utilizar para la siguiente, para los siguientes, ¿cómo se dice? Para las siguientes fórmulas que vamos a usar. Entonces aquí reemplazamos en paralelo, le puse que vale la secuencia positiva. Entonces reemplazamos cuánto vale ZN, lo tenemos aquí arriba, que es lo que acabamos de sacar. Va a ser imaginario 0,185 multiplicado por el ZE. ¿Y cuánto vale ZE? Vamos a buscar cuánto vale ZE. ZE vale, aquí está. Está después de la transformación de delta estrella. De las fórmulas de delta estrella vale imaginario 0.244. Imaginario 0.244. Y abajo se repiten los mismos valores, solo que se va a sumar 0.185 más el imaginario 0.244. Ustedes lo van a sacar con su calculadora y les va a dar imaginario 0.10522 respectivamente. Lo simplificamos, o sea, ya está reducido esto y nos va a quedar una sola línea que va a ser, va a estar el cortocircuito, la resistencia y va a estar nuestra puesta a tierra. Un momento, por favor. Ni quieren ingresar. Ahí está. Ya, continuemos. Ya terminamos nuestra secuencia positiva. Este va a ser nuestro resultado final que vamos a ocupar de ahora en adelante. Voy a marcarlo aquí con un cuadrado. Ahora vamos a hacer la secuencia negativa. Para la secuencia negativa vamos a ocupar todos los gráficos que están aquí. No es necesario copiarlo dos veces. Vamos a usar todos los gráficos para, si quieren, pueden usarlo para guiarse. Después las fórmulas se utilizan, es lo mismo nomás. Básicamente es lo mismo. Porque en nuestros valores de los generadores está, o creo que era de los transformadores se repite. Así que vamos a ver. En los valores de la longitud hemos visto a ver que se repite. Vamos a ver cuánto vale. En los transformadores vamos a ver las líneas. ¿Cuánto vale el negativo? Imaginario 0,120. Imaginario 0,100. No, este es el transformador, perdón. Para la línea 1 en negativo es imaginario 0,1260. Para la línea 2 el negativo también vale imaginario 0,260. 1260, perdón. Y para la línea 3 el imaginario de la línea 3 vale imaginario 0,1260. Entonces damos a entender que todo se va a repetir para la secuencia negativa, el mismo valor. Entonces vamos a reemplazar datos, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale para la X de la línea 3? Habíamos dicho que es imaginario 0.1260 para el valor negativo. Aquí está el valor negativo. Básicamente para los tres se va a repetir. Por si pueden ver. Aquí está. Para las tres, para los valores negativos, para las tres líneas, va a ser 0,1260. Para que no se pierda. Entonces reemplazamos nomás el dato. Va a ser imaginario 0.1260 para el X de la línea 2 negativa sobre las tres líneas con valores negativos. Porque cuando es secuencia negativa siempre vamos a usar los valores negativos. Entonces reemplazamos 0.1260 más imaginario 0.1260 más imaginario 0.1260 para las tres líneas que se suman. Esto nos va a dar, un valor, perdón, 0,042 imaginario. Ahora lo mismo para el otro, se va a repetir. X de la línea 3 negativa va a ser imaginario 0.1260 más el imaginario 0.1260. Por si acaso no se olviden que los valores para las tres líneas, los valores de negativos para la línea 2, para la línea 1 y para la línea 3 había sido el mismo valor que va a ser imaginario 0.1260. Por si acaso para que no se pierdan. Entonces seguimos. X de la línea 1 negativa, porque secuencia negativa va a ser imaginario 0.1260. Y ahora para las tres líneas se suman y el valor va a ser el mismo. 0.1260, porque así nos dio el resultado 0.1260 imaginario más imaginario 0.1260. Esto les va a dar como resultado imaginario 0.042. Lo mismo para la secuencia.
nos va a dar, imagina, para la línea 1 negativa 0.1260 multiplicado, perdón, aquí le había puesto más, van a disculpar, aquí es multiplicación. Multiplicado por el imaginario 0.1260 y abajo se va a sumar las tres líneas. Línea 2, línea 3 y línea 1. Y se suman. Va a ser imaginario 0.1260 más el imaginario 0.1260 más el imaginario 0.1260. Lo vuelvo a repetir. El valor que nos da en negativo para las tres líneas es 0.1260. En el que va a cambiar es en el neutro, que va a ser 0.63011. Entonces continuamos con la secuencia negativa. Entonces el ZA nos va a dar, como les había dicho también en el anterior, estamos comenzando de atrás para adelante, aquí en la secuencia, en la conversión de delta estrella estamos comenzando del 3 al 2 y al 1, ¿ya? Para que no se pierdan. Ya les había explicado esta partecita de aquí. Entonces continuamos. Esto nos va a dar en el ZA imaginario 0.042. Ahora lo mismo. Como les había dicho, se repite en la fórmula, solo que aquí no es necesario, les había dicho hacer las gráficas. Aquí simplemente copien todas las fórmulas como están y utilicen los valores negativos, porque después es todo lo mismo. Todo va a ser lo mismo, solo que aquí en la secuencia negativa se usan valores negativos. Entonces, ZH va a ser igual a X del transformador 2 negativo más el X del generador 2 negativo. Entonces, vamos al transformador, a los transformadores, al transformador 2 específicamente, y vemos que el valor del transformador 2 negativo es imaginario 0.064. Imaginario 0.064. Más el X del generador 2, vamos a los generadores. El generador 2 va a ser 0.80. 0. Imaginario 0.80. Esto nos va a dar como resultados el ZH imaginario 0.864 respectivamente. Ahora tenemos que hacer el ZE. El ZE nos dice que el X del generador 1 negativo se va a sumar con el X del transformador 1. Como les dije, por si se pierden en esta parte, pueden ver los gráficos de la secuencia positiva, que va a ser lo mismo para la secuencia negativa. Lo único que va a cambiar aquí son los valores, que aquí vamos a ocupar puro negativo. Entonces vamos a la hoja de generadores, del generador 1 específicamente. El valor negativo va a ser imaginario 0.80. Entonces anotamos. Imaginario 0.80 más el X del transformador 1 negativo. Nos vamos a los transformadores, buscamos el transformador 1. Aquí está, entonces en el negativo nos dice que vale imaginario 0.064. Imaginario 0.064. Ustedes lo suman y esto les va a dar imaginario 0.864. Ahora, vamos al ZF, que es el X del generador 3 negativo más el X del transformador 3 negativo. Vamos a la hoja de generadores, nos vamos al generador 3, el negativo es imaginario 0.80. Imaginario 0.80 más el X del transformador 3 negativo. Nos vamos a la hoja de transformadores. Negativo, ¿cuánto vale? 0.064. Imaginario 0.064. Imaginario 0.064. Esto nos va a dar cuando ustedes lo sumen. Imaginario 0.864. Ya terminamos de hacer el primero. Ahora ya terminamos de hacer ya la transformación delta estrella. Ya hicimos la reducción de los que estaban alrededor y ahora lo reducimos y ahora vamos a empezar con este gráfico, que es este de aquí. Va a estar esto en serie, entonces como está en serie se suma. ¿Cuánto vale ZD más ZF? ¿Cuánto vale ZD? Buscamos cuánto vale ZD. Imaginario 0,042. Imaginario 0.042 más ZF, que lo tenemos aquí arribita, vale imaginario 0.864. Esto nos va a dar como resultado imaginario 0.906. Lo mismo con el de aquí abajo. ¿Cuánto vale ZC?
Lo tenemos aquí. ZC vale imaginario 0.042. Imaginario 0.042 más ZH, buscamos cuánto vale ZH, está aquí arribita. Que vale imaginario 0.864. Imaginario 0.864. Esto nos va a dar imaginario 0.906 cuando ustedes lo saquen en su calculadora. ¿Listo? Ahora, ya pasamos esta reducción, ya redujimos estos dos. Vamos a pasar al siguiente gráfico que acá está ya reducido. Vamos a seguir usando estos gráficos para que se puedan guiar. Y esto va a estar en paralelo para el Z y el ZK. Como está en paralelo, le damos un valor que va a ser ZM. Entonces reemplazamos datos. ¿Cuánto vale ZI? Imaginario 0.906 más, multiplicado por el valor de ZK que vale imaginario 0.906, que está aquí. Ahora, abajo es lo mismo, solo que abajo se suma. Imaginario 0.906 más el imaginario del ZK. ZK vale imaginario 0.906. Esto le va a dar como resultado, ustedes lo sacan en su calculadora, imaginario 0.453. Ya. Ahora ya hicimos este gráfico. Ahora nos pasamos al siguiente gráfico, que esto va a estar en serie. Entonces se va a sumar. ¿Cuánto vale ZM? Lo acabamos de sacar. Vale imaginario 0.453 más ZA. Buscamos cuánto vale ZA. Imaginario 0.042. Está aquí. Imaginario 0.042. Esto nos va a dar, ustedes lo sacan con su calculadora y esto les va a dar imaginario 0, a ver, vamos a ver cuánto sale, 0, es más 0.042. Nos va a dar 0,495. Ya tenemos el valor de ZN. Ahora pasamos al último, la última reducción. En vez de este positivo va a ser negativo. Y aquí simplemente vamos a reemplazar datos. ¿Cuánto vale ZN? Que es lo que acabamos de sacar. Imaginario 0.495 multiplicado por el ZE. ¿Y cuánto vale ZE? Lo tenemos aquí. ZE vale imaginario 0,864. Imaginario 0.864. Sobre, ¿cuánto vale ZN? Imaginario 0.495 más el ZE que habíamos dicho que vale imaginario 0.864. Entonces nos va a dar como resultado imaginario 0.31470. Ya sacamos ahora de la secuencia negativa. Ahora tenemos que hacer otro gráfico para la secuencia neutra. Ahora que terminamos la secuencia negativa, pasamos a la secuencia neutra. ¿Alguna duda o algo hasta ahí? O si no, sigo explicando. Bueno, sigo entonces. Pasamos a la secuencia neutra. Como ya les he dicho en anteriores auxiliaturas, cuando es un generador, quiero que se acuerden siempre va cerrada hacia abajo. En este caso está el generador 1 con su respectiva impedancia. Bueno, podemos ver aquí. El generador 1 con su respectiva impedancia, pasa el transformador, están las líneas, están los puntos, está el generador 2 y el generador 3 con su respectiva impedancia. Paso al... Ya, un ratito por favor, que me está llamando. Ya, van a disculparme. Ya, entonces seguimos. Va a ser lo mismo aquí. ¿Ya? Si es un generador, recuerden que siempre va a cerrar hacia abajo y no puede cerrar la línea así completa. Siempre va a cerrar una línea sola hacia abajo. Entonces aquí está el generador 1 junto con su respectiva impedancia. Sigue, está el transformador 1. Pasa el transformador 1, está el punto 2. Aquí está nuestro núcleo envolvente, que ya está para
transformarse delta estrella. Aquí está la línea 1, la línea 2, la línea 3. Aquí está el punto 2, donde está el cortocircuito, está el punto 3, el punto 5, del punto 5 baja el transformador 3. Y como ya les había dicho, hay un tercer generador. Un tercer generador. Hay un tercer generador que este va a cerrar hacia abajo porque acá está el transformador 3. Aquí está mi puesta a tierra y el generador 3 va a cerrar hacia abajo solito. Aquí hay una sola línea. El generador 3 es la impedancia y aquí está el punto 6. Pasa el punto 3, está el transformador 2. Sigue y del punto 4 está el generador 2 con su respectiva impedancia. Entonces, entonces, entonces aquí simplemente vamos a reemplazar. Como les he dicho, estamos comenzando de atrás de adelante, pero en este caso ya aquí estamos yendo desde de adelante para atrás ahora, desde el punto de R1, R2 y R3 de la conversión de delta estrella. Entonces, seguimos. Reemplazamos el X de la línea 1 neutra. Vamos a buscar cuánto vale la línea 1 neutra. ¿Dónde están transformadores? ¿Cuánto vale para las tres líneas? Podemos apreciar que vale imaginario 0,63011 para la línea 1 neutra. Para la línea 2 neutra. Para la línea 2 neutra vale igual 0,63011 imaginario. Y para la línea 3 también vale imaginario 0,63011. Para las tres líneas el valor es el mismo. Entonces vamos a reemplazar. Como para las tres líneas vale lo mismo, entonces va a ser imaginario 0,63011. Para las tres líneas el valor es el mismo en neutro. Entonces, multiplicado por imaginario 0,63011. Sobre la suma de las tres líneas que va a ser lo mismo. 0,63011 más imaginario 0,63011 más el imaginario 0,63011. Esto les va a dar como resultado imaginario 0,210036. Y ahora lo mismo va a ser para los tres, básicamente va a ser el mismo resultado. Como son los mismos valores en neutro, entonces va a ser imaginario 0,63011 multiplicado por el imaginario 0,63011 de la línea 3 y de la línea 1 en neutro. Por si acaso no se olviden leer eso. Entonces para la línea 3 neutra va a ser igual imaginario 0,63011 más la línea 2 neutra imaginario 0,63011. No olvidé el punto. Más la línea 1 neutra va a ser imaginario 0,63011. Y va el resultado para el B. Va a ser imaginario 0,210036. Lo mismo para el ZC. Estamos haciendo ya la conversión delta estrella, por si acaso esta es la fórmula. Entonces seguimos. Algo que me olvidé de decirle. Donde está el cortocircuito en esta línea, entonces vamos a comenzar reduciendo solo esto. Solo esto de aquí. Solo esto de aquí vamos a comenzar reduciendo. Solo esto de aquí. De ahí recién vamos a ir a los otros. Pero donde cae el cortocircuito vamos a reducir. Que es solo esto, lo que está ahí encerrado. Entonces, seguimos. Que habíamos dicho que el X de la longitud 3 neutra para el 2, para el 3 y para el 1 va a ser el mismo. Entonces, para la longitud 3 va a ser imaginario 0,63011 multiplicado por la longitud 2 neutra, que va a ser imaginario 0,63011. Ahora ahí abajo las tres longitudes neutras se suman, entonces como el valor es el mismo, 0,63011 más la longitud 2 imaginario 0,63011 más la longitud 1 neutra imaginario 0,63011. Ustedes lo sacan con su calculadora y les va a dar imaginario 0,210036. Ahora, y ahora que está reducido recién nos podemos ir para los otros. Reducimos, desaparece, como les había dicho, ya desaparece esto, desaparece esto y desaparece esto y solo va a quedar lo que está en verde. Nos va a quedar así el gráfico. El transformador 1 se mantiene porque, como les había dicho, vamos a comenzar reduciendo solo esta línea donde está el cortocircuito, solo donde está esto. Entonces seguimos.
Ya, no podemos reducir el XT1 con el ZA porque esto está el cortocircuito aquí. Entonces comenzamos con el ZB y el X de transformador 2. Le puse que vale ZE y y el ZC con el X de transformador 3, ZD. Entonces, como están en serie, se suman. ¿Cuánto vale ZB? Vamos al gráfico y vemos que vale imaginario 0,0, imaginario 0.210036 más el X del transformador 2 neutro. Entonces vamos al transformador 2, buscamos el transformador 2 y vemos que en neutro el transformador 2 vale imaginario 0.32. Imaginario 0.32. Esto nos va a dar como resultado imaginario 0.53. Ustedes lo pueden sacar en su calculadora si quieren. 0.021, 0036 más 0.32. Sí, 0.53. Ahora vamos por el ZD. El ZD es el ZC más el X de transformador 3. ¿Cuánto vale ZC? ZC vale imaginario 0.210036. Entonces reemplazamos 0.210036 más el X de transformador 3 neutro. Nos vamos a buscar el transformador 3 neutro y nos dice que vale imaginario 0.32. Imaginario 0.32 y esto va a ser igual a... ¿Dónde está? Vamos a sacar con la calculadora. Imaginario 0.53 igual. Ahora seguimos. Una vez que reducimos esto va a quedar esto se va a mantener, esto se va a mantener, esto se va a volver uno solo, esto también se va a volver uno solo y nos va a quedar algo así. El transformador 1 es nuestro cortocircuito respectivo, el ZA y nos queda el ZD que está aquí, el ZD y el ZE. Y como esto está en paralelo, utilizamos la fórmula de circuito paralelo. Entonces nos queda el ZD multiplicado por el ZF sobre el ZD más el ZF. Entonces simplemente aquí reemplazamos. ¿Cuánto vale ZD? Imaginario 0.53 multiplicado por el ZF. ¿Y cuánto vale el ZF? Ay, perdón. Un ratito me espera. A ver, ¿dónde habíamos quedado? ZF, ZF, ZF. Me equivoqué aquí, es ZE. Entonces, el ZD habíamos dicho que vale imaginario 0.53 multiplicado por el ZE, que es este de aquí. ¿Y cuánto vale el ZE? Imaginario 0.53 también. Entonces, imaginario 0.53 y abajo son los mismos valores, solo que se suman. Entonces va a ser imaginario 0.53 más el imaginario 0.53. Esto le va a dar que vale... A ver. Esto les va a dar que vale imaginario 0.2650. Sí. Esto ya queda reducido, entonces va a quedar el X del transformador 1, el ZA
y el ZF. Entonces el ZA y el ZF están en serie y le damos un valor. Entonces, ¿cuánto vale ZA? Vamos al inicio y vemos que ZA vale imaginario 0.210036. Imaginario 0.210036 más el ZF. El ZF lo acabamos de sacar, vale, ahí arribita lo tenemos, que es imaginario 0.2650. Imaginario 0.2650. Ahora lo sacan con su calculadora eso y el ZG les va a dar que vale imaginario 0.4750. Lo reducimos de nuevo y nos va a quedar el X del transformador 1 con el valor que reducimos aquí, que sería con la letra que sería ZG, y esto va a estar en paralelo, y este va a ser el resultado final, no sé, nuestra secuencia final, el resultado final que vamos a utilizar. Entonces, reemplazamos X transformador 1, neutro es dato, el ZG también lo acabamos de sacar que es dato, entonces X es transformador 1 neutro. Vamos a los transformadores, nos vamos al transformador 1 y vemos que vale imaginario 0.32. Entonces, anotamos imaginario 0.32 multiplicado por el ZG que vale imaginario 0.4750. Ahora abajo se repiten los datos, solo que se suman. Imaginario 0.32 más el imaginario 0.4750. Esto les va a dar en el valor neutro, la secuencia neutra les va a dar que vale imaginario 0.19120. Y una vez que queda reducido, le va a quedar aquí la resistencia, donde está el Z, la secuencia 0, el cortocircuito y la puesta a tierra. ¿Una pregunta hasta aquí? ¿O continuamos? Ya. Seguimos entonces. Ya básicamente ya estamos en lo último. Entonces hacemos nuestro gráfico de circuito bifásico a tierra. Aquí va a estar el generador, aquí va a estar el E, que el valor de E es igual a 1 imaginario. Y aquí son las tres secuencias, la positiva, la negativa y la neutra, con su respectiva resistencia y las intensidades. Entonces, como ya tenemos los valores de cuánto vale la secuencia, vamos a copiarlo. Esto vamos a encerrarlo en un cuadrito. Vamos a ver cuánto vale la secuencia positiva. Nuestro valor de secuencia positiva vale 0,10522. Vamos a traernos aquí los valores. Traer aquí. Está el valor negativo. Y el neutro. Listo, ya tenemos los tres valores aquí. Los tres valores de la secuencia positiva, el negativo y el neutro es los que vamos a ocupar en esta fórmula a la intensidad. Esto es algo genérico, ya se los había dicho. Entonces, aquí simplemente es reemplazar datos porque ya básicamente lo tenemos casi todo. O bueno, lo tenemos todo, mejor dicho. Entonces, ¿cuánto vale? Vale 1 imaginario. Tenemos la secuencia positiva, entonces nos dice que imaginario 0.10522 más la secuencia negativa. ¿Cuánto vale la secuencia negativa? Imaginario 0.3147. Vamos a ver 4 decimales en el otro. Sí, en el otro lo dejamos con 5. ¿Sí? Ya. Multiplicado por la secuencia neutra que va a ser imaginario 0.11912. Abajo lo mismo, repetimos. Imaginario en la secuencia negativa 0.3147 más el imaginario 0.1912. Esto nos va a dar como resultado, ustedes lo sacan con su calculadora y les va a dar 4.46114. Ahora tenemos que hacer la intensidad, lo dividido.
Entonces va a ser el valor del I1 negativo menos 4.46114 multiplicado por la secuencia neutra que vale, aquí lo tenemos, imaginario 0.19120. Vamos a usar 4 decimales aquí. Va a ser 1912 sobre la secuencia negativa que va a ser imaginario 0.3147. Imaginario 0.3147 más la secuencia neutra de nuevo que va a ser imaginario 0.1912. Esto nos va a dar como resultado, nos va a dar, a ver, vamos a sacarlo con la calculadora. Menos 4.46114, 0.1914 imaginario, 0.3147 imaginario, nos va a dar menos 1.6860. Lo mismo aquí, le vamos a reemplazar datos, va a ser el I1 con valor negativo, lo dicta la fórmula, menos 4.46114 multiplicado la secuencia negativa por la secuencia negativa sobre la secuencia negativa más la secuencia neutra. La secuencia negativa vale imaginario 0.3147 sobre la secuencia negativa que va a ser imaginario 0.3147 más la secuencia neutra que lo tenemos aquí que vale imaginario 0.1912. Esto nos va a dar que vale, a ver, menos 2,7750. Ahora tenemos que usar estos valores, pero estos valores tenemos que llevarlo a coordenadas. Ya ustedes en la calculadora lo ponen en coordenadas estos valores. Primero sacan estos resultados de aquí, y luego los llevan a coordenadas. Entonces esto en coordenadas les va a salir que vale, este no tiene coordenadas, va a quedar así como está, 4.46114. Desde el I2 es que ya tiene coordenadas. Entonces lo llevan a coordenadas y esto les va a dar 1.6860, que tiene coordenadas 180 grados. 180 grados. Lo mismo para el otro, para el I sub 0. Lo llevan a coordenadas y les va a dar 2.7750, que esto está a 180 grados. Listo. Ahora ustedes, esta matriz, todo esto es genérico, no va a cambiar nada. Ustedes lo copian tal y como está, hacen la matriz y nos dice que si A está elevado a nada, o sea a 1, va a ser 1 por 120 grados, y si A está elevado al cuadrado va a ser 1 por 240 grados. Estas son las fórmulas para sacar las intensidades en A, en B y en C, y esto es genérico. Aquí simplemente lo que tenemos que hacer nosotros es reemplazar datos, porque todo es datos, porque lo acabamos de sacar. Es esto de aquí arriba. Estos son los datos que vamos a usar. Entonces, comenzamos. Ponemos que, ¿cuánto vale I1? Nos dice que vale 4.46114 más I2 vale 1.7860, está a 180 grados, más el I sub 0 que vale 2.7750, que está a 180 grados. Está a 180 grados. Ustedes lo sacan en su calculadora y esto les va a dar 0,0001, que es lo mismo que decir que esto vale 0. Ya tenemos el primer valor. Ahora tenemos que sacar de I sub b. ¿Cuánto vale I sub b? Es I sub 0 más A al cuadrado más I1 más A por I sub I2. Entonces reemplazamos datos. ¿Cuánto vale I sub 0? Vale 2.7750. Esto va a estar a 180 grados. Más, si A está al cuadrado, que les dije que cuánto iba a valer, va a ser 1 por 240 grados.
multiplicado por I1. ¿Cuánto vale I1? 4.46114. 240 grados más, ¿cuánto que nos falta? Está A por I2, que va a ser, ¿cuánto vale A? 1 por 120 grados, que 100 grados por el I2, que vale 1.6860, que está a 180 grados. Ustedes lo sacan el resultado y como ya les había dicho en las anteriores clases, comiencen primero con estos dos. Siempre comiencen primero con estos dos, sacan el resultado de esos dos, o se lo suman y lo multiplican. Y de último dejan este resultado para sumar, el I sub 0. De último suman esto. Sacan el resultado, lo anotan y luego lo llevan a coordenadas y el resultado en coordenadas es el que vamos a usar nosotros. En este caso ya el resultado en coordenadas nos va a dar 6.75777, que está a menos 128,022 grados. No se olviden eso. Vamos a sacar ese resultado. Ahora lo mismo aquí del I sub C, es I sub 0. ¿Cuánto vale el I sub 0? 2.7750, que está a 180 grados, más A, que está elevado a 1, va a ser 1 por 120 grados. Multiplicado por I sub 1, que vale, I sub 1 vale 4.46114, así sin nada, no tiene coordenada, más A al cuadrado, ¿cuánto dijimos que vale? 1 por 240 grados, multiplicado por I sub 2, ¿cuánto vale el valor I sub 2? 1.6860, esto está a 180 grados. Ya les dije, como les vuelvo a repetir, se comienza con estos dos primeros resultados, se saca y se suma y se multiplica estos dos resultados primero. De ahí suman el I sub 0 y les va a dar un resultado. Ustedes lo copian aquí como primer resultado y de segundo resultado tienen que copiar, sacarlo en coordenadas y ese es el resultado que vamos a utilizar. Nos va a dar directamente ya sacado esto en coordenadas 6,75777. Está a 128.022 grados. Esto es valor positivo por si acaso. El de aquí nos dio negativo. Listo, ya sacamos de los tres de I sub A, I sub B, I sub C, los valores de corriente. Ahora tenemos que sacar los valores de la corriente del cortocircuito. Nos vamos a nuestro gráfico y tenemos que ver dónde está el cortocircuito. Podemos ver que el cortocircuito está en el punto 2. Aquí. En el punto 2. Entonces, esta es la fórmula de la fórmula de la potencia. La potencia es igual a la raíz de 3 multiplicado por el voltaje en base 2 multiplicado por la intensidad de corriente de base 2. Todo en base 2 porque en el punto 2 es donde está el cortocircuito. La potencia base es dato, esto es constante, el voltaje con base 2 es dato y lo que no es dato es la intensidad en la base 2, la corriente de base 2. Entonces despejamos todo y nos va a quedar así. La intensidad base 2 es igual a la potencia sobre la raíz de 3 multiplicado por el voltaje con base 2. Entonces aquí todo es dato, entonces reemplazamos. ¿Cuánto habíamos dicho que es la potencia base? Nos vamos al gráfico de los valores base. La potencia base es 20 megavoltios amperes. Anotamos 20. Como está en megas, tenemos que hacerlo desaparecer por 10 elevado a 6 sobre la raíz de 3 multiplicado por el voltaje con base 2. Nos vamos a las bases de tensiones y las impedancias que sacamos. El voltaje con base 2 igual al voltaje con base 3 nos da que vale 69, que está anotado aquí, es 69. Entonces anotamos
multiplicado por, como está en kilovoltios, en 69 tenemos que hacerlo desaparecer, el kilo, perdón, por 10 elevado a 3, junto con sus respectivas unidades, que sería voltio. Y aquí sería voltio ampere. Bueno, disculpa, me olvidé de eso. Esto les va a dar como resultado 167,3479 amperes. Y ahora tenemos que sacar la intensidad de cortocircuito real. Y aquí simplemente es reemplazar, tenemos todo es dato, ya sacamos la intensidad, dónde es el cortocircuito, tenemos el I sub A, I sub B, I sub C, la intensidad en A, B y C. Entonces reemplazamos. ¿Cuánto hemos dicho que vale I sub A? 0,001, que es lo mismo que decir que vale 0. Entonces va a ser 0 por 167,3479, que es lo mismo que decir que vale 0. ¿Cuánto vale I sub B? 6,75777. 6,75777. Esto tiene en coordenadas menos 128,022 grados. Aquí multiplicado por I sub B de la intensidad corriente en la base 2, que va a ser 167,3479 amperes. Esto va a ser igual, ustedes lo sacan el resultado y esto lo tienen que sacar en coordenadas, y el resultado en coordenadas les va a dar 11.130,88, y las coordenadas van a ser en negativas menos 128,022 amperes. Ahora vamos a sacar del último, de I sub C. Entonces, ¿cuánto vale I sub C? Vale lo mismo, solo que el grado va a ser positivo. Va a ser 6,75777. Esto está a 128 grados, 022. Multiplicado por que I sub B, y intensidad de base 2, en la intensidad en base 2, donde está el cortocircuito, 167,3479 amperes, y esto va a ser igual a 1130,88, y esto, los grados va a ser positivo. Y ahí termina el ejercicio, jóvenes. ¿Alguna pregunta o duda respecto al ejercicio que tengan? ¿Alguna parte que no hayan entendido de los valores del base, tensiones, las impedancias, los generadores, los circuitos equivalentes? Algo, pregúntenme nomás, yo les voy a responder. Auxiliar, en el caso de este ejercicio, no ve que en el gráfico nos da el dato de lo que es que está cerca de los generadores. ¿En cuál de Una, aquí esto? esos ¿y eso lo utilizamos o no? Sí, esta es no, en este caso no hemos utilizado las impedancias, porque si el cortocircuito hubiese estado, por ejemplo, aquí cerca del generador, ahí se hubiese usado. Si hubiese estado solo en uno solo, como en el anterior ejercicio, donde está. Si hubiese estado, por ejemplo, aquí en un solo tramo de la secuencia neutra, por decir, en este tramo solo se utilizaba este tramo con la impedancia, pero después no se utiliza. Solo está ahí nomás, pero te lo va a dar siempre. Si el, Ok, cor- auxiliar. si el cortocircuito hubiese estado aquí, hubiésemos utilizado solo este tramo, y ahí recién hubiésemos utilizado esta impedancia. Pero por el momento no, porque está en el punto 2 y tenemos que simplificar, como le dije, toda esta línea primero. De ahí recién saltamos a lo demás. ¿Alguna otra pregunta que tenga respecto al ejercicio? Bueno, entonces eso sería todo. Un ratito les voy a sacar foto y voy a terminar aquí. A ver. Bueno, eso sería todo.